Solicitamos su atención, por favor. A continuación les daremos un anuncio de Protección Civil. Nos encontramos en el patio principal del Palacio de Minería, inmueble histórico que ha sido dictaminado como recinto seguro. Palacio de Minería cuenta con un sistema de alertamiento que recibe las señales del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, así como con brigadistas de Protección Civil. Les solicitamos que identifiquen las rutas de evacuación. Tenemos la principal en la puerta central que da a la calle de Tacuba número 5. Recuerden el principio: no corro, no grito, no empuje, y seguir las indicaciones de nuestro personal asignado. Esta es primera llamada. Primera.
Su atención, por favor. A continuación se dará información de Protección Civil. Nos encontramos en el patio principal del Palacio de Minería, inmueble histórico que ha sido dictaminado como recinto seguro. Palacio de Minería cuenta con un sistema de alertamiento que recibe las señales del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, así como brigadistas de Protección Civil. Le solicitamos que identifique las rutas de evacuación. La principal, la puerta central de la calle Tacuba número 5. Recuerde el principio: no corro, no grito, no empujo, y siga las indicaciones de nuestro personal asignado. Esta es segunda llamada. Segunda. Les pedimos a todos los y las integrantes de Méxicos Posibles, por favor, pasar a tomar sus lugares.
Su atención, por favor. Nos encontramos en el patio principal del Palacio de Minería, inmueble histórico que ha sido dictaminado como recinto seguro. Palacio de Minería cuenta con un sistema de alertamiento que recibe las señales del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, así como brigadistas de Protección Civil. Le solicitamos que identifique las rutas de evacuación en la puerta de Tacuba número 5, la puerta principal. Recuerde el principio: no corro, no grito, no empujo, y siga las indicaciones de nuestro personal. Les pedimos a todos que tomen sus lugares. Esta es tercera llamada. Tercera, comenzamos. Hola. ¿Sí? Buenos días. Buenos días a todas y todos. Iniciamos este evento pidiendo permiso a la Madre Tierra para que esta jornada se desarrolle con armonía. A todas las personas presentes les agradecemos su tiempo. Soy Carlos Cruz y dirijo junto a otras mujeres y hombres una organización de la sociedad civil que se llama Cauce Ciudadano, dedicada a prevenir y rescatar a personas adolescentes y jóvenes de las violencias y el crimen. Estamos perdiendo una generación completa. Y salvar estas vidas es la razón de ser de nuestra organización. Desde muy pequeño fui testigo silencioso de crímenes y abusos del poder. Pero hace 18 años rompimos ese silencio y nos pusimos a construir paz. Desde mi experiencia como víctima y victimario en la pandilla y la crudeza de la violencia y el crimen de los últimos 12 años, asumo una responsabilidad y quiero pedirles que miren a los ojos de quien está a su lado. Vean los ojos de las personas que están a su lado en este instante. Pues hoy, todas y todos podemos perder la vida o ser desaparecidos en nuestro México. Quienes estamos aquí, viéndonos a los ojos, somos personas privilegiadas de seguir vivas. Esta mirada a los ojos es para recordar y hacer la memoria de las miles de víctimas de la violencia y el crimen, del feminicidio, del juvenicidio y de las violaciones graves a los derechos humanos, pero también para hacer un reconocimiento a los familiares de las víctimas que, a pesar de la rabia, insisten en la búsqueda de justicia y rechazan la venganza. Gracias, Carlos. Buenos días a todos, qué gusto verlos aquí. La verdad es que estamos muy felices todos los de México es Posibles y a nombre de ellos les damos las gracias por acompañarnos esta mañana. Yo soy Nubia Macías, soy gestora cultural y profesora de la Universidad de Guadalajara, pero ante todo yo soy una convencida del impacto potencial de la cultura en la sociedad. Como persona y como profesional he comprobado que la música, el arte y la lectura abren la imaginación y las posibilidades para fortalecer al individuo y a su comunidad. En particular, allí donde las violencias nos han silenciado, las palabras y las imágenes se convierten en herramientas para recuperar esa confianza y la capacidad de actuar. Durante esta mañana, Carlos y yo seremos los coordinadores de esta importante presentación con la que culminan 3 años de trabajo. Hemos elegido esta fecha por 2 razones fundamentales. La primera, por ser el inicio de una nueva primavera para todos y todas. Y la segunda, para aprovechar que aún no comienza la campaña oficial para hacer un llamado a la y los candidatos a la presidencia de la República para que las campañas sean de propuestas y respeto, teniendo presente los posibles Méxicos que entre todos tenemos el reto de construir de cara al 2030. Queremos agradecer a la UNAM, en particular al doctor Enrique Graue y a su representante, el doctor Domingo Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades, que nos acompaña. Muchísimas gracias. Y antes de cederle la palabra al representante del señor rector,
Antes de que ellos nos dirijan un mensaje, permítanos presentarles a quienes hemos participado en este proyecto, hombres y mujeres de toda la República Mexicana. Adalberto Sabiñón, Agustín Coppel, Alberto Fernández, Alejandro Ramos, Alexandra Haas, América Ábalos, Ana Laura Magaloni, Ana Lorena Delgadillo, Angélica de la Peña, Areli Rojas, Armando Ríos Peter, Bernardo Martínez, Carlos Cruz, Carlos Brito, Carlos Domínguez, Carlos Elizondo, Carlos Garfias, Carlos Lever, Carlos Quintero, Cecilia Lavalle, Claudio Lobnitz, Clemente Castañeda, David Cabañas, David Rivera, Diego Petersen, Edmundo Vallejo, Enrique Zambrano, Esmeralda Estrada, Eufrosina Cruz, Felipe Canseco, Fernanda Zorrilla, Gabriel Contreras, Gabriel Soto Climent, Gabriela Hernández, Gabriela Barquetín, Gastón Luquen, Giuliano Lopresti, Gonzalo Hernández Licona, Guillermo Ortiz, Gustavo Guzmán, Hilario Durán, Irene Espinosa, Javier Mancera, Jorge Suárez Vélez, Jorge Tello, Jorge Ignacio Ábalos, José Luis Chicoma, José Luis Pliego, José Luis Vergara, Juan Pablo del Valle, Julio Madrazo, Laura Rojas, Leticia Bonifaz, Leticia Jauregui, Lía Limón, Lorena Cruz, Lorenza Martínez, Lucila Servidge, Luis Antonio Ramírez, Luis Berrondo, Luis Carlos Ugalde, Luis de la Calle, Luis Raúl González Pérez, Luis René Martínez, Lidia Cordero, Maite Azuela, Marcelina Bautista, María Elena Morera, María Luisa Gutiérrez, Mariana Benítez, Marisela Contreras, Marilú Padua, Mario Delgado, Marta Sánchez, Mauricio Mecholam, Max Correa, Nubia Macías, Obdulio Ávila, Pedro Kumamoto, Pedro Salazar, Rebeca Garza, Roberto Campa, Rosana Fuentes, Sabina Berman, Sabino Bastidas, Salomón Chertorivsky, Selene Ferreira, Tucarima, Valeria Escorza, Verónica Vaz, Vidal Llerenas, Yuriria Sierra. Ellos y ellas son Méxicos posibles. En representación del doctor Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, le pedimos al doctor Domingo Alberto, coordinador de Humanidades de nuestra máxima casa de estudios, nos dirija un mensaje. Muy buenos días tengan ustedes, Buenos días. distinguidas participantes en Méxicos Posibles y asistentes en este recinto histórico del Palacio de Minería.
El señor rector me pide que lo disculpe muy ampliamente ante ustedes por la agenda repentina que le impide estar hoy aquí de manera física. Estará, sí, muy atento al diálogo, a las conclusiones, a las inquietudes que expresen ustedes a lo largo de estos días. Quisiera comenzar con un epígrafe, las palabras que él escribió para esta sesión, un epígrafe del propio folleto de Méxicos Posibles, que sintetiza muy bien la visión y el trabajo de ustedes. Incluso con visiones opuestas, mostramos que se puede dialogar y trabajar juntos. Nos dice el señor rector, en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, es un placer que la presentación de Méxicos Posibles tenga lugar en nuestra casa de estudios, porque este evento nos concierne a todos los mexicanos al representar un ejercicio de análisis fundamental para el futuro de nuestra sociedad. La base de un mejor porvenir, de una sociedad civil más afianzada, de una confianza plena en la integridad de las instituciones que nos representan, recae en la capacidad que tengamos hoy de visualizar, proponer y debatir las posibilidades que se nos presentan. La Universidad de la Nación, siempre consciente de estas tareas fundamentales y de su papel como cuna del libre pensamiento, ha acompañado este proyecto desde que dio inicio hace 3 años. En mayo de 2015, se organizó un taller coordinado por el Aspen Institute México en la unidad de seminarios de Ciudad Universitaria. Con la participación de Reos Partners, se analizó rigurosamente la metodología que habría de seguir el proceso y quedó establecida la necesidad de seguir adelante con esta iniciativa. Así, Méxicos Posibles surgió como una serie de entrevistas a 180 miembros destacados de la sociedad civil, la vida política y el sector privado, quienes expresaron preocupaciones comunes en cuanto a temas como impunidad, inseguridad, desigualdad, injusticia, corrupción y derechos humanos. Ahora estamos aquí para conocer cómo pueden suceder los distintos escenarios y las posibles soluciones a los problemas que enfrentamos. Es innegable que desde hace decenios nuestro país vive un lento y a veces confuso proceso de fortalecimiento democrático. Se ha avanzado en muchos aspectos, sin duda. La sociedad de hoy es más diversa, más exigente y participativa, y por fortuna cada vez tenemos más contrapesos que inciden en el quehacer económico, político, social y cultural de México. Es cierto también que México vive una profunda crisis de valores y de confianza. Para muchas personas el rumbo se ha vuelto incierto y la confusión tiende a paralizarnos. Sin embargo, a pesar de estas adversidades, también hay en México un enorme ímpetu para transformar nuestra realidad. Méxicos Posibles es uno de esos ejercicios que muestran que para cambiar necesitamos un análisis profundo de nuestro presente. México definitivamente no está condenado a la ilegalidad, a la impunidad, a la discriminación, a la violencia, a la corrupción. Al contrario, el país cuenta con instituciones, con liderazgos, con organizaciones cuyo genuino interés es construir y renovar nuestro tejido social. Y Méxicos Posibles representa justamente ese espíritu de cambio fincado en la realidad. Méxicos posibles, mundos posibles, Méxicos deseables, sí. En términos de las ciencias físicas, ciencias de la salud, ciencias humanas, ciencias sociales, ciencias biológicas, podemos decir que todas estas disciplinas trabajan todos los días en estos escenarios. El derecho y la filosofía, por ejemplo, encuentran en la decisión ética y en el mismo instante de la decisión, ya sea privada o pública, el escenario de lo posible, de los posibles. Lo posible entonces está a la vez en el aquí y ahora y en el futuro. Y las artes, por su parte, del cine a la pintura, de la literatura a la música, de la actuación a la dramaturgia, están construyendo todo el tiempo mundos posibles como un estímulo para el pensamiento y la sensibilidad. Ya decía Carlos Fuentes
que escribir una novela es ya de por sí una manera de encarar lo posible, muchas veces justo para exorcizar lo indeseable. Le gustaría al señor rector de nuestra universidad agradecer a cada una de las personas que han hecho este proyecto realidad. Sería interminable repetir la mención de los nombres que ya escuchamos, pero sí mencionar, entre otras personalidades, a Julio Madrazo, a Adam Cajane y a todo el equipo de trabajo que ha hecho posible desarrollar la metodología y estrategias de planeación. Y sobre todo, nos dice el señor rector, creo que este proyecto es de cada una de las personas participantes por su disposición a reflexionar para crear escenarios e iniciativas que planteen propuestas a los problemas que enfrentamos. Gracias a ustedes. Una vez más, es orgullo para la Universidad Nacional Autónoma de México ser la sede de esta iniciativa, cuyo propósito es la aspiración y la convicción de que es posible un mejor México. Que por nuestra raza siga hablando el espíritu. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Alberto Vital Díaz. Extienda nuestro agradecimiento al señor rector, por favor. Y gracias por sus palabras, sus muy atinadas palabras sobre el propósito y el valor que desde nuestro punto de vista tiene esta iniciativa. Ahora quisiéramos mostrarles un video que resume de manera muy breve lo que hemos realizado desde el 2015 hasta la fecha. ¿Cómo será México en 2030? ¿Podemos construir un país deseable para la mayoría? México lleva décadas inmerso en un lento proceso de fortalecimiento institucional. Algunos de los grandes retos aún por resolver son el incremento de la violencia, la ausencia de un sistema judicial más eficaz, la corrupción en distintos niveles de gobierno y un crecimiento económico mediocre. Méxicos Posibles nace a finales del 2014, cuando empezamos a buscar un mecanismo innovador que contribuyera a acelerar el fortalecimiento institucional. Se decidió trabajar con la metodología de Adam Cajane y Rios Partners, quienes en 2015 generaron un diagnóstico basado en 180 entrevistas. De ese diagnóstico salió que México enfrenta una grave crisis en materia de ilegalidad, inequidad e inseguridad, las llamadas 3 I's. La desconfianza entre distintos grupos es muy profunda y carecemos de espacios plurales de trabajo, diálogo y construcción de confianza. Ante este grave diagnóstico avanzamos en la creación de un espacio incluyente para que los distintos interactuáramos y aprendiéramos los unos de los otros. Más de 80 líderes acordaron juntos narrativas de lo que podría pasar con México rumbo al 2030. Unos toman el México agandallado. Algunos ponen el México pasmado. Todos ponen el México responsable. Todos pierden el México fallido. Nuestros objetivos son construir lazos de confianza y un espacio de trabajo plural en beneficio de México, buscar soluciones para construir un México deseable para la mayoría, proponer alternativas ante la ilegalidad, inequidad e inseguridad, compartir los escenarios como narrativas que sirvan para imaginar los Méxicos posibles en 2030, de tal suerte que como sociedad optemos por el deseable y actuemos para evitar los otros escenarios posibles. El futuro de México no está escrito, somos corresponsables de construirlo, no hay tiempo que perder. Queremos pedirle a nuestra compañera Ana Laura Magaloni y a Edmundo Vallejo que puedan pasar al estrado y nos expliquen la importancia y la mecánica de la metodología de Méxicos Posibles. ¿Qué tal? Buenas tardes. Existe una parte importante de la literatura académica que habla de lo que se conoce como justicia procedimental o procedural justice. Lo que descubrieron un grupo de psicólogos, encabezados por el profesor Tyler en la Universidad de Berkeley, es que tratándose del sistema de justicia, muchas veces el proceso
es más importante que el resultado en términos de la legitimidad de la decisión del juez. Si las personas que están en un tribunal se sienten escuchadas, tratadas con respeto y entienden lo que está sucediendo, tienden a percibir que la decisión del juez es justa y legítima, más allá de quién gane o pierda el juicio. El proceso es tan o más importante que el resultado. Esta historia viene a cuento por lo que yo creo que ha sido lo más relevante del ejercicio de Méxicos Posibles. Los que formamos parte de este proyecto hemos experimentado un proceso de diálogo, de escucha, de entender puntos de vista distintos y opuestos a la forma en la que usualmente cada uno de nosotros en lo individual entiende, vive y se preocupa por nuestro país. A mí me toca resumir brevemente en qué consistió este proceso, mientras que Edmundo va a explicar los logros de este ejercicio. Algunas cosas de las que diré ya se señalaron en el video, pero México Posibles surge en 2015 en el contexto de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Muchos creíamos que un acontecimiento así de fuerte, era un tocar fondo. Necesitábamos recuperar una brújula axiológica que hemos perdido hace muchos años y caminar en la dirección correcta para tener un país más justo y más seguro para todos. Un pequeño grupo de personas, entre ellas Julio Madrazo, Roxana Fuentes, Javier Mancera y Luis de la Calle, decidieron contactar a Reos Partner, que es una consultora internacional con una amplia experiencia para trabajar problemas sociales complejos y que han aplicado sus metodologías en países como Guatemala, Sudáfrica o Colombia. Este equipo de Reos Partner entrevistó a 180 personas, líderes indígenas, empresarios, políticos, funcionarios públicos, activistas sociales, artistas, académicos, en fin. Y de esas entrevistas se concluyó que los desafíos más importantes de México en las próximas décadas están en lo que hemos denominado las 3 Is: inequidad, inseguridad e ilegalidad. También se concluyó que en México nos caracteriza una desconfianza generalizada entre sectores y hacia adentro de los mismos, y que carecemos de espacios plurales de trabajo, diálogo y construcción de acuerdos. Ese pequeño grupo de personas al que me he referido y otros más se abocaron a crear un grupo representativo de nuestro universo social. Personas con liderazgo y capacidad de incidencia en su sector. Ello dio lugar a este amplio grupo de personas de los que hoy estamos aquí y que nos identificamos como parte de Méxicos Posibles. Este grupo de personas estuvo dispuesto a estar presentes 6 fines de semana en distintos talleres. El objetivo de esos talleres, como se señaló en el video, era construir 4 escenarios relativos a lo que puede suceder hacia 2030 con relación a las 3 Is: ilegalidad, inseguridad e inequidad. Me gustaría resaltar que un escenario es una historia de lo que puede suceder. Es una hipótesis acerca del futuro, no un pronóstico. Y esta hipótesis tiene que ser relevante, desafiante, plausible y clara. A través de un proceso de colaboración elástica y de un diálogo auténtico, se borraron muchos de los prejuicios con los que frecuentemente nos miramos unos a los otros. Se construyeron puentes y lazos de cooperación entre personas que muchas veces estamos en trincheras opuestas. Y ello me parece que en un país con un orden social tan vertical y excluyente, repleto de diferencias y tratos distintos, de clasismo y de jerarquías sociales, es en sí mismo un logro. En México Posibles construimos un primer espacio de conciliación. Por ello, como dije al principio, el proceso es lo que ha hecho a Méxicos Posibles un ejemplo de un México mejor. Muchas gracias. Edmundo.
Muchas gracias, Ana Laura. Buenos días a todos, a todas, amigos de México Posibles. Un gusto estar aquí. Esta metodología de colaboración elástica y de cocreación, desarrollada por Reos Partners y que Ana Laura nos explicó, permitió a México Posibles llegar a una serie de resultados que nos gustaría compartir con ustedes. Propongo separar estos resultados en dos grandes grupos, ninguno más importante que el otro. Un primer grupo representa los beneficios intangibles, cualitativos, difíciles de medir. Las interacciones que surgieron a lo largo de los talleres entre los miembros de este grupo, plural y diverso por naturaleza, planeadas muchas, espontáneas otras, y conversaciones posteriores formales e informales, permitieron a cada integrante desarrollar y fortalecer habilidades tales como escuchar más que hablar, dialogar más que debatir y presenciar más que descargar. Esto ha creado dentro de México Posibles una atmósfera de colaboración abierta, creativa y productiva. Asimismo, este proceso generó fuertes relaciones intersistémicas y colectivas entre individuos y grupos que antes del taller podrían considerarse distintos, ajenos y en algunos casos hasta enemigos. Estas relaciones han construido el cimiento para lograr una colaboración capaz de ayudar a salvar las enormes diferencias que los separan. Un segundo grupo está formado por los resultados tangibles logrados a través de este esfuerzo de 3 años. Resultados que se pueden mostrar en un pizarrón, medibles, con fondo y forma. Los 4 escenarios que se presentarán a continuación ejemplifican dichos beneficios tangibles. Estos escenarios plantean un hilo conductor que permite tener discusiones más productivas entre distintos grupos relevantes de los sectores público, privado y de la sociedad. Finalmente, y como resultado de este proceso, han surgido una serie de actividades y esfuerzos que han permitido acelerar, profundizar y dar voz a iniciativas que ya venían gestándose y que gracias al trabajo de México Posibles han logrado cristalizar más rápidamente. O bien, el formato y plataforma implementados crearon el espacio necesario para que actores diversos, antagónicos en algunos casos, pudieran dialogar sobre temas complejos que necesariamente requerían de la participación abierta de todos ellos para poder dar así pasos sólidos en busca de soluciones posibles. Estas son tan solo algunas referencias acerca de los logros alcanzados por este grupo, tangibles e intangibles, gracias al seguimiento de la metodología que compartió Ana Laura con nosotros. Me gustaría terminar con una aseveración. Intentar manejar los nexos entre ilegalidad, inequidad e inseguridad demanda la participación de actores provenientes de todos los resquicios del sistema social para superar su fragmentación y polarización y juntos co-construir. Una metodología, un proceso y una plataforma son requisitos indispensables para lograr una colaboración transformadora. Muchas gracias, Nubia, te regreso el micrófono. Muchísimas gracias, Edmundo. Y muchas gracias también, Ana Laura, por su explicación. La metodología que seguimos en los 6 talleres fue realmente bastante útil. Ustedes no saben quiénes éramos antes y lo que creo que somos ahora. Sí nos ha transformado muchísimo. Ahora les vamos a mostrar un breve video de los 4 escenarios. El primero se llama Unos toman, México agandallado. Escenarios Méxicos Posibles. Unos toman, México agandallado. Este escenario se caracteriza por su condición inercial en el que grupos de poder actúan activamente con el objetivo de proteger y mantener su poder, sus privilegios y su riqueza. Las 3 I's, ilegalidad, inseguridad e inequidad, se incrementan progresivamente. Los grandes problemas del país no parecen susceptibles de ser enfrentados con eficacia, por lo que las acciones para atenderlos se limitan a contenerlos, mas no a solucionarlos.
Pocos grupos de interés monopolizan la política, prevalece la cultura de la ilegalidad y de la impunidad, se fortalecen los grupos criminales. En el ámbito económico, pocos grupos se benefician y la mayoría carece de oportunidades, se incrementa la desigualdad entre regiones, existen pocos espacios de participación ciudadana, políticos independientes y minorías ven limitado su acceso a espacios de poder para la toma de decisiones. La política comercial es dictada por los grupos de interés, incluidas las grandes empresas. México enfrenta presión política de los Estados Unidos en el tema de seguridad, en particular porque el país se convierte en territorio favorable a la actuación de organizaciones criminales transnacionales. El segundo escenario que vemos para el 2030 se llama Algunos ponen México pasmado. Escenarios Méxicos posibles. Algunos ponen México pasmado. Este escenario se caracteriza porque en él los cambios impulsados por el gobierno son limitados. Un grupo reducido de agentes de cambio, cuyos miembros pertenecen a la sociedad civil, al gobierno y a la iniciativa privada, aprovecha el descontento causado por dichas limitaciones para fortalecerse e incidir en que se trabaje con mayor eficacia e intensidad en la reducción de las 3 IES desde distintos frentes. Sin embargo, hay una marcada separación entre los tomadores de decisiones y la sociedad en su conjunto. El trabajo no genera el mismo efecto a lo largo del territorio nacional, lo que se traduce en una disminución inconsistente de las 3 IES. Aunque se dan logros importantes que están construidos mediante acuerdos cupulares, no se soluciona el malestar ciudadano con relación al quehacer político. Dicho malestar puede abrir las puertas a candidatos populistas de izquierda o de derecha, lo que a su vez puede potenciar alguno de los otros escenarios. Hay nuevas propuestas para fortalecer el Estado de Derecho, pero en algunas regiones más que en otras. Se toman algunas medidas económicas razonables, pero sin afectar intereses. Persisten las desigualdades. La participación ciudadana se da de forma desigual. El tercer escenario posible se llama Todos ponen México responsable. Un escenario que creemos viable. Sí es viable si todos sumamos y sobre todo cedemos y nos escuchamos. Escenarios Méxicos posibles. Todos ponen México responsable. Este escenario se caracteriza porque las élites y los dirigentes en los sectores público y privado están dispuestos a sacrificar privilegios personales y gremiales por un bien mayor y colectivo. Al percibir que los otros ponen de su parte, se genera un círculo virtuoso donde la ciudadanía empieza a confiar y a ceder en beneficio del bienestar común. Esto se traduce en reformas profundas y acciones concretas que con el tiempo generan un fortalecimiento del Estado de Derecho y la cultura de la legalidad. El punto de partida radica en el cumplimiento estricto de la ley por parte de todos. Puesto que este actuar trastoca grandes intereses, en el corto plazo las inequidades y la inseguridad podrían aumentar, pero el trabajo que se lleva a cabo para mejorar la ilegalidad produce un cambio en las otras 2 IES, inequidad e inseguridad, en el mediano y largo plazos. ¿Hay pesos y contrapesos más eficaces? ¿El actuar ciudadano tiene incidencia efectiva en decisiones estructurales? ¿Hay un cambio cultural en la aplicación eficaz y cotidiana de la ley? ¿Hay un esfuerzo consistente en prevenir violencias en perjuicio de minorías? ¿El Estado va ganando control de todo el territorio? ¿Una base más amplia de la población participa de un desarrollo más incluyente y sostenible? El cuarto escenario es un escenario en el que hoy ya tenemos espacios del territorio nacional ocupados por el poder de grupos insurgentes. El cuarto escenario se llama Todos pierden, México fallido. Escenarios Méxicos posibles. Todos pierden, México fallido. Este escenario se caracteriza por su condición de disrupción, en el que la sociedad se polariza. Algunos apoyan un estado de excepción que se establece en nombre del orden, otros no confían en las autoridades y deciden tomar la justicia por sus propias manos, y otros
se encuentran entre estos dos grupos. Las 3 IES empeoran aunque se mantienen islas funcionales. Hay una mayor crisis de legitimidad y una ruptura del orden social, se amplía el uso de la fuerza de seguridad, se declara un estado de excepción prolongado apoyado por amplios grupos de la sociedad, grupos marginados buscan hacer justicia por sus propias manos, diversos territorios son controlados abiertamente por el crimen organizado, hay zonas de prosperidad económica protegidas por las Fuerzas Armadas, zonas donde la actividad económica está paralizada y algunas microeconomías que funcionan al margen del Estado. Ahora, algunas de las personas que participaron en los grupos de trabajo nos darán un muy breve testimonio de la importancia que este proceso ha tenido para cada una de ellas y ellos. Muy bien, vamos a empezar con Mariana Benítez, por favor. Bueno, Sí, desde su lugar, brevemente, por favor, si se ponen de pie para que los escuchen. gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí y gracias en particular a Julio Madrazo, a Luis de la Calle, a Vero Vaz y a todos ustedes, compañeros y compañeras. Participar en la primera edición de Méxicos Posibles sin duda fue una experiencia valiosa, retadora, a veces frustrante, pero también gratificante. Ha sido valiosa por las personas que en ella participaron, porque sus experiencias, su talento, su visión, distinta, diversa y a veces contrastante con la mía, fueron puestas sobre una mesa donde el objetivo fue siempre imaginar escenarios para nuestro México. Ha sido retadora porque lo mejor que nos pudo haber pasado fue habernos puesto por un momento los anteojos de los demás y tomar conciencia de las muchas formas en que una misma realidad puede interpretarse con todas sus aristas, no solo las que yo veo. Ha sido frustrante porque estoy segura que varios y varias tuvimos la tentación de imaginar cómo debería ser México y no cómo es posible que sea. Frustrante también porque muchos hubiéramos querido cambiar el mundo desde nuestro diálogo, irnos de ahí con la respuesta correcta, con la iniciativa o acuerdo a implementar en forma inmediata. Y finalmente ha sido gratificante porque estoy claramente consciente de que es posible imaginar horizontes y construir alianzas a partir del diálogo con personas con vidas y trayectorias muy distintas, pero con quien me une el interés de imaginar un México posible, un México en el que caben todas las visiones, por contrastantes que sean, pero en el que se persigue el objetivo común y genuino de querer construir un mejor país para vivir y ser felices. Muchas gracias. Carlos Brito, por favor. Hola, hola, ¿se escucha? Sí. Yo coincido mucho en que es mucho más importante quizá el proceso que el resultado. El proceso te dice mucho de qué va a salir del otro extremo. Y el proceso que se vivió en los últimos años con las dos generaciones fue un proceso que al mismo tiempo fue bien doloroso, muy doloroso, y al mismo tiempo bien empalagoso, o sea, los dos extremos. Y los intermedios, desde luego. Doloroso en el sentido de que nos decían, no se trata de hacer escenarios de lo que nos gustaría que pasara ni de lo que no nos gustaría que pasara. Se tratan de hacer escenarios de lo que sería viable. Entonces tú ponías y escribías y decías, yo me imagino que es posible que ocurra esto, y veías en los filtros de la metodología que tu idea se iba deslavando y dices, es que yo no estoy totalmente de acuerdo con eso. Sería un poco frustrante también la metodología, pero al final te das cuenta que tiene sus resultados y dices que en la expresión final refleja mucho lo que se dijo. Y lo era empalagoso también en el sentido de que de repente nos pasaba que quizás somos tan diferentes, eso se convoca a este grupo o estos grupos precisamente para eso, ser gente muy diferente, con la cual muchas incluso ni siquiera había sentado quizá a saludar o a desayunar. Y no se trata finalmente de esconder las diferencias. Lo que pasaba también a veces es que con tal de saber de que éramos demasiado diferentes, éramos en exceso cordiales. Con el tiempo creo que también es importante reconocer las diferencias, explicitarlas y poder partir que pues muchas de las posturas que nunca seguramente vamos a estar de acuerdo, algunas de ellas, otras quizás sí, y el proceso de ir platicando, ir conversando, nos haya cambiado también en nuestra vida diaria. Gracias, Carlos. Tu Karima Carrillo, por favor. Buenos días. ¿Qué hago en Wixárika? Mi nombre es Tukarima, del pueblo Wixárika. Lo que significa para mí, tanto en mi vida social como en lo personal,
Méxicos Posibles es sin duda un cúmulo de emociones, de trabajo en equipo que realizamos día a día las y los mexicanos para hacer de un país mejor. La metodología aplicada en nosotros por parte de Reos fue un plus para mí. Con estas herramientas buscaré a más personas, líderes, para trabajar en conjunto y buscar soluciones específicas. Para solucionar diversos problemas sociales. Fue también un ejercicio social en el que todas y todos fuimos escuchados y por tanto me sentí incluida desde nuestra especificidad cultural, tan diverso que existe en nuestro México. Concluyo diciendo que hoy no me siento sola, me siento hermanada por todos ustedes. Por todos ustedes que trabajan para construir un México posible, un México lleno de fortaleza. Gracias por darme esa fortaleza de no rendirme y construir ese México que todos deseamos. Llevo mi morral lleno de un México posibles. Pampariyutsi United, a pesar de la diversidad de personajes en el que me encontré con ellos, se los manifesté, me sentí muy pequeña porque vi sus semblanzas de doctorados, maestrías. Sin embargo, está la aportación de nosotros, que trabajamos día a día con el corazón. Gracias por incluirnos en este proyecto de iniciativa. Gracias a las personas que nos guiaron. Sin duda, será el inicio de grandes acciones a favor de mi pueblo, de nuestros pueblos, del ente social al cual representamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tucarima, por tus hermosas palabras. Ahora, Mario Delgado, te pedimos por favor que nos digas cuál ha sido tu experiencia y cómo la vas a aplicar en tu vida cotidiana. Muchas gracias. Gracias a México Posible por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes que están aquí. A mí me pareció esta experiencia que en medio del ruido que vivimos, de la inseguridad, de la inequidad, de la ilegalidad, me pareció muy refrescante este ejercicio. Tener la experiencia de la necesidad que tenemos de aprender y desarrollar nuestra capacidad de escuchar. Pero escuchar de manera consciente, que implica primero escucharnos a nosotros mismos, para observar nuestros miedos y prejuicios que se levantan como una barrera que impiden que veamos al otro y lo escuchemos. Y si no escuchamos, no hay comunicación. Y si no hay comunicación, no hay comprensión ni entendimiento. Y la base del amor es el entendimiento. Tenemos que empezar, nos urge en este país, a escucharnos, sobre todo después del 2 de julio, para iniciar una reconciliación que nos lleve a transformar a nuestro país. ¿Cuál es el México que queremos? ¿Cuál es el México que soñamos? Ahí hay 4 hipótesis. Todas son posibles y todos y cada uno de nosotros podemos contribuir a que alguna de esas hipótesis se haga realidad. Escojamos la mejor, pero también entendamos
que lo tenemos que hacer entre todos. Ninguno de manera sola podrá tener éxito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Le pedimos a Lidia Cordero nos pueda compartir su experiencia. Hola, buenos días a todas y todos. Pues yo vengo desde el norte del país, especialmente en Ciudad Juárez, en donde estamos acostumbradas y acostumbrados a gritar más fuerte porque estamos más lejos. Entonces yo así llegué a Méxicos Posibles con prejuicios que tenían que ver con que quizá no se iba a escuchar la voz del norte, con que había personalidades con las que quizá no iba a coincidir en los temas en los que yo he trabajado por algunos años, y fue muy enriquecedor encontrar en esta pluralidad y en este diálogo con todas y todos justamente este México Posible. Y pues en esta pluralidad ese fue el primer reto, quitar mis propios prejuicios de con quién iba a dialogar, y me encanta escuchar que coincidimos en muchos de estos aspectos, como tuvimos que desmontarnos y desetiquetarnos de todas aquellas cuestiones que traíamos arrastrando. También, pues después de escuchar las visiones, de escuchar sus historias, pero sobre todo para mí fue muy enriquecedor escuchar su humanidad, la parte humana que quita títulos, que quita muchas de las situaciones que a veces el velo en los ojos al tocarnos como humanos nos hermana, y eso fue muy enriquecedor. Y por último, bueno, yo quiero llevarme una conciencia del papel que yo tengo en la comunidad, del papel que en el norte se está desarrollando, y de que el haber participado en este ejercicio, en el que quiero agradecer enormemente a quienes lo hacen posible, a Ríos Partners por toda la facilitación, llevarme el compromiso al norte de poder replicar, de poder sumar y de poder hacer más. Creo que yo puedo resumir 3 palabras en este ejercicio, que es justicia, que es paz, pero también esperanza. Gracias. Muchísimas gracias, Lidia. Alberto Fernández de Monterrey. Adelante, Alberto. Gracias. Bueno, en el caso mío, yo descubrí que la visión que tenemos la mayoría de los mexicanos, muy probablemente, y con completa certeza, la visión mía de los problemas que tenemos en el país era una visión errónea, una visión miope. Aprendí que de nada sirve tratar de implementar soluciones si no se conoce con total profundidad y certeza los problemas que tenemos en el país. Y los problemas de México, los grandes problemas de México, no lo saben los empresarios, ni tampoco los campesinos, ni los religiosos, ni los estudiantes, ni los del norte, ni los del sur. Porque cada uno de ellos, cada uno de nosotros vive un México distinto. Un México que tenemos que aprender a abrirnos. Porque lo que pasa por las pupilas de la indígena en el sur es tan México como lo que pasa por un empresario de Nuevo León. El hambre que pasa a alguien en Chiapas es tan México como el miedo de alguien que vive en el estado de Guerrero. Solo cuando aprendamos a romper, a entendernos, a crear lazos, cuando aprendamos a darnos cuenta que a trabajar con gente que es diferente a nosotros, a ver todos estos Méxicos que hay, solo cuando nos demos cuenta que aunque nos veamos nosotros todos muy diferentes, por nuestras venas corre la misma sangre porque todos somos mexicanos. Solo cuando podamos, como es el ejemplo vivo de Méxicos Posibles, de trabajar con gente diferente, de sentir lo que están sintiendo, de entender lo que está pasando en otros lugares del país, de ver las otras realidades, los otros Méxicos, solo así podemos entonces entender profundamente los problemas de un México, de nuestro México. Y solo así, juntos todos, no habrá nadie que nos pueda parar para poder encontrar las soluciones a nuestra muy querida y adorada Madre Patria. Gracias. María Luisa Gutiérrez. Bueno, muy buenas tardes. Pues bueno, yo lo primero que les quiero compartir fue el enorme privilegio de trabajar con este grupo de hombres y mujeres tan diversos y decirles que la primera vez que nos vimos no sabíamos, estábamos un poco escépticos si lo íbamos a poder hacer. Costó mucho trabajo desprenderse de lo que somos, de lo que creemos, para entender que a lo que íbamos era a sumar esfuerzos, a respetar, a ser tolerantes, y lo logramos hacer.
Yo estoy segura que nadie de los que estamos aquí somos los que llegamos. Hoy somos otros. Y aún siendo maestra me dieron grandes lecciones. La primera, corroboré algo que yo lo tenía claro. Debemos de dejar de repartir culpas y responsabilizarnos cada uno como ciudadanos de este país de qué estamos dispuestos a hacer, cuál es la tarea que nos corresponde a cada uno de nosotros. Hoy creo que lo que nos tiene a nosotros aquí y a ustedes allá es una coincidencia enorme, nuestro profundo amor por México. Y la gran pregunta es si estamos dispuestos a crear cada quien el escenario individual, no de los Méxicos posibles, de los Méxicos deseables, de ese México que tenemos la obligación histórica como ciudadanos mexicanos de heredarle a los jóvenes y a los niños de este país. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias, María Luisa. Ahora, por favor, le pedimos a Carlos Garfias que también nos dé su... Buenas tardes a todos. Yo soy Carlos Garfias, soy arzobispo de Morelia. Me integré como miembro de Méxicos Posibles cuando era arzobispo de Acapulco. Duré 1 año y medio y este año y medio último ya siendo arzobispo de Morelia. Me da mucho gusto hoy poder expresarles a ustedes mi experiencia de participación en Méxicos Posibles. Me resultó una experiencia muy impactante sentirme como parte de la Iglesia Católica en medio de un grupo muy plural, muy diverso, y con algunos que se extrañaban de verme a mí como arzobispo en medio de ellos, y descubrir cómo poco a poco nos fuimos acercando, fuimos comunicándonos, fuimos teniendo diálogos personales y diálogos sobre la institución que yo represento, diálogos sobre las organizaciones que todos los diversos que pertenecemos a Méxicos Posibles pertenecen. Y hoy les quiero compartir que dentro de esta participación en Méxicos Posibles aprendí la importancia del diálogo. Me convencí que cada asunto que surja en donde sea requiere diálogo. Y estoy buscando cómo favorecer entre los obispos que podamos tener una actitud más abierta para el diálogo. Estoy buscando que podamos hacer diálogo social en medio de la sociedad civil. Yo estoy planteando hoy en Michoacán que podamos hacer una plataforma social donde haya presencia de todos los actores de la sociedad civil y podamos implementar un diálogo abierto con las autoridades, con los gobernantes en todos los niveles de gobierno y podamos hacer una agenda común, una agenda que en su momento pueda de una manera muy directa buscar que se atienda todo lo que está teniéndose de daño en México por la violencia y la inseguridad, que podamos acompañar a las víctimas y podamos acompañar a los familiares de los desaparecidos y podamos dar consuelo, esperanza, fortaleza, que podamos generar una cultura de legalidad, que pueda darse educación y pueda darse formas de capacitación para que aprendamos a ser legales y podamos quitar de entre nosotros la corrupción y la impunidad y todas esas presiones que tanto nos dañan, la desigualdad, la discriminación que desgraciadamente nos afecta tanto en la realidad nuestra de México. Y también que podamos aprender a ir haciendo organización social, en donde podamos irnos haciendo todos corresponsables y podamos tener la mejor participación. Esto lo viví con todos los que estamos aquí como Méxicos Posibles, pero hoy
lo planteamos a México, lo planteamos a toda la sociedad de nuestro México y lo planteamos a todas nuestras autoridades y a todos aquellos que aspiran a ser nuestros gobernantes. Queremos salir de la situación que vive México y creo que todos podemos ser responsables y todos podemos poner para transformar México. Muchas gracias a todos los que compartimos como México Posibles. Gracias a todos ustedes por su presencia. Carlos, muchísimas gracias por tus palabras. Gabriela Hernández, por favor. Muy buenas tardes. Oportunidades como la de participar en Méxicos Posibles no se dan todos los días. Al conocer la iniciativa, inmediatamente levanté la mano y agradecí la oportunidad. La lista de las y los mexicanos que forman el grupo es fuente de inspiración y para mí una lección de ciudadanía responsable. La riqueza del proceso que seguimos bajo la supervisión de Adam Cajane y su excelente equipo, el privilegio de entender su trabajo y trayectoria, que incluye el mérito de haber trabajado con Nelson Mandela, y el descubrimiento constante al aplicar su metodología, nos permitió trabajar en un espacio de confianza y co-creación. Cada sesión fue una lección. Lo fue al ver la pasión con la que los mexicanos nos entregamos a los temas, al constatar la seriedad, la inteligencia y sobre todo y ante todo, al ver y sentir el amor infinito que todos y cada uno de nosotros profesamos por nuestro país, México. Un grupo diverso, plural, incluyente, mujeres y hombres de diferente edad, historia, vocación, ojos claros y oscuros, pelo negro, rubio y canas. Mexicanos todos. Llegamos a muchos acuerdos y también evidentes desacuerdos. Dialogamos, jugamos, redactamos, comimos, leímos, caminamos, reímos, escuchamos, nos tomamos un par de mezcales. Nos acercamos, nos vimos, nos sentimos. Por ello el proverbio, si quieres eliminar las diferencias, acércate. El resultado es un documento con escenarios, amistades añejas y nuevas, proyectos y un acuerdo unánime en que todos queremos lo mejor para nuestro país. Es momento de héroes. Todos y cada uno de los mexicanos debemos ser héroes de nuestro país. Entender que los problemas complejos y sofisticados que enfrenta México, que enfrenta cualquier país, se resuelven con liderazgo incluyente y sumando las diversas capacidades para ir uniendo los diferentes aspectos del sistema nacional, tal como está reflejado en nuestro mapa, en nuestro país que está ahí. Los mexicanos lo sabemos hacer muy bien ante desastres naturales. Hagámoslo todos los días. Habiendo trabajado en sector público y privado, constato y reitero que solamente podemos hacer un país mejor juntos. Finalmente, agradezco la oportunidad de participar en Méxicos Posibles, mi admiración y cariño para cada uno de los integrantes y espero que podamos ser ejemplo de cómo en México estamos hechos de líderes, héroes, con talento, con capacidad de acercarse, de llegar a acuerdos e incluso acordar estar en desacuerdo, dialogar y de esta forma hacer un país posible. Gracias, buenas tardes. Gracias, Gaby. Ya nos quedan unos cuantos. Luis Raúl González Pérez, por favor, te pedimos que nos digan brevemente qué les impactó y cómo vamos a actuar en esta vida. Muy buenas tardes a todas y a todos. Trataré en un minuto de reflejar lo que fueron algunos fines de semana. Señalar que tal vez de lo más relevante que representa Méxicos Posibles para un servidor es confirmar la confianza en el gran potencial que tenemos las y los mexicanos para poder construir metas y fines comunes y, como aquí ya se ha dicho, a partir de la pluralidad y de la diversidad, en donde hemos dejado de lado diferencias porque nos hemos identificado como iguales todos. Y esto que se dice así de sencillo
me parece que debe ser un eje vertebral en la construcción de lo que México requiere. Méxicos Posibles representa el valor y la necesidad de reencontrarnos, de esa gran capacidad de diálogo, de reflexión, pero sobre todo de acción. No quedarnos en la segunda etapa, accionar. Pero al accionar tenemos que también saber escuchar y entender las opiniones y las necesidades del otro, de las personas, de los grupos, para construir un piso en donde podamos precisamente dar el andamiaje de las soluciones a los grandes problemas del país. Y aquí se identificaron las 3 Is: inequidad, inseguridad e ilegalidad. ¿Qué representan? Representan un reto, y un reto también desde la instancia que yo represento. Aquí hay 3 consejeros y consejeras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y nos representa el reto de poder revertir 3 binomios: pobreza y desigualdad, inseguridad y violencia, y el tercer binomio, corrupción e impunidad. Y porque creo que México es más grande que sus problemas, este laboratorio que fue Méxicos Posibles, que es Méxicos Posibles, tenemos que extenderlo al país para hablar de paz y desarrollo, para hablar de legalidad y para hablar de justicia para todos y todas. Vayámonos con la idea de que México es más grande que sus problemas. Muchas gracias. Marilú Padua. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Pues yo creo que comentarles que después de las diferencias nacieron las coincidencias, y pues bueno, quiero compartir con ustedes desde el lado humano, el cual siempre resalté en las diferentes actividades que realizábamos. En este grupo de Méxicos Posibles, segunda generación, para mí fue una experiencia muy interesante y llena de responsabilidad, y lo digo en el sentido de responder con habilidad, ya que al salir de cada taller y haber compartido intercambio de opiniones, haber logrado el diálogo desde diferentes perspectivas, me dio más conocimiento, pero al mismo tiempo me sentí comprometida para colaborar y empatizar con las diferentes necesidades de los otros. Es importante mencionar que el método de construir estos escenarios venían de la mano de lo que cotidianamente como ciudadana, trabajadora del hogar y representante sindical vivo día a día. Y algo que llamó mucho mi atención es que coincidíamos, que teníamos que hacer algo positivo para generar cambios en un México posible. Comenzando desde nuestra persona, y pues así ha sido hasta ahora, crear conciencia y reeducarme para disminuir las 3 I's: inequidad, inseguridad e ilegalidad. Puedo decirles que ya me porto mejor. Contribuyo para recibir por un México lindo y querido. Muchísimas gracias, querida Marilú. Ahora le pedimos a Jorge Suárez Vélez que nos diga unas palabras antes de que suene la campana. Buenas tardes, soy Jorge Suárez Vélez y vivo en Nueva York hace 25 años, pero soy y siempre seré, antes que nada, mexicano. Imagínense la oportunidad para alguien que está fuera de México de poder participar con ellos. Para mí, estando desde afuera, a veces hay una mezcla de cosas. A veces es muy claro ver el potencial de México, particularmente cuando uno convive todos los días con migrantes. Cuando uno ve a esta gente con tanta fuerza, con tanto valor, capaz de sacrificios increíbles
por tratar de sacar adelante a sus familias. Y cuando uno voltea hacia México, uno sabe que de eso está hecho México, de gente como ellos. Pero uno de repente lee en la prensa y lo que se lee son un problema tras otro. Hay un cierto morbo para tratar de solamente enfocarse en lo negativo. Puedo decir sin temor a equivocarme o a exagerar que después de mi primer fin de semana con Méxicos Posibles, llegué de regreso a casa con una visión totalmente diferente de México. La parte que yo no conocía era esta fuerza de esta gente, esta fuerza de estos hombres y particularmente diría de estas mujeres que han dedicado sus vidas a causas que son absolutamente dignas de ese esfuerzo, pero que lo han hecho con una calidad y con una capacidad de sacrificio que no puede ser menos que conmovedora. Creo que sí aprendimos a escuchar, sí aprendimos a debatir, creo que tendemos a estar siempre en estas cámaras de eco en que o nos estamos escuchando nosotros mismos o escuchamos solo a gente que piensa como nosotros. Sí descubrí causas que no sabía siquiera que existieran, desde las causas de las trabajadoras del hogar, las causas de género, temas de violencia específicos donde hay grupos que están haciendo cosas realmente loables. Pero particularmente algo con lo que los dejo es con que no vean esto como el final del proceso de Méxicos Posibles, sino como solo el principio. Algo que de aquí hemos desarrollado es una red en donde todos confiamos en los demás y donde vamos a seguir proponiendo, y lo haremos con la legitimidad que solamente puede provenir de un grupo que con esta diversidad es capacidad de diálogo. Así que acostúmbrese a que aquí estaremos para quedarnos y que haremos una diferencia, porque este México no saldrá adelante si no ponemos todos de nuestra parte. Gracias. Muchísimas gracias. Por último, le pediríamos a Laura Rojas que pudiera darnos un mensaje. Muy buenos días, soy Laura Rojas, soy una mexicana que encontró en la política y en el servicio público su vocación. Para nadie es un secreto la crisis de credibilidad y de confianza por lo que atraviesa la política y los partidos políticos en México y el mundo. La gente está cansada de la corrupción, de la impunidad, de la violencia, de los muertos, de los desaparecidos, de la pobreza, de los excesos sin fin y de la indolencia de muchos de los que forman parte de la llamada clase política. También la gente está harta de la ineficacia de nuestra democracia y de ser vistos desde afuera, en el mundo, como México, el eterno emergente, el país del ya merito, el país del ya casi. La gente está harta en México de no ver la luz al final del túnel y ante esta desesperación, más desesperación. Basta ver la pobreza del debate que ha prevalecido en lo que va del proceso electoral. Ataques y descalificaciones por sobreideas para que México mejore. Aquí ya no se trata de competir, sino de aniquilar personal y políticamente al adversario que ahora se ve como enemigo. Esto no es nuevo, esto lo hemos visto ya en anteriores procesos electorales y por eso celebro que, como dijeron los maestros de ceremonias al principio, desde aquí lancemos un ya basta, sumándonos al que hicieron ayer los empresarios para cambiar el tono de las campañas a uno que sea uno que México merezca. Para alguien como yo, que al mismo tiempo que cree que la política, bien entendida y bien hecha, es la mejor vía para la generación del bien común, pero que también reconoce que ésta necesita urgentemente ser redignificada y ciudadanizada, esta iniciativa, Méxicos Posibles, ha significado, para mí, volver a creer. Haberme encontrado con mexicanas y mexicanos de tan diverso origen, trayectoria y pensamiento, pero con la convicción común de que México puede tener y se merece un mucho mejor futuro, me hizo volver a creer que mientras haya ciudadanos como los que estamos aquí reunidos, trabajando juntos, ese futuro es posible. También me hizo comprometerme nuevamente, diariamente, a ser una mejor ciudadana, una mejor política, una mejor mamá y a ejercer mi cargo actual con honestidad y responsabilidad, pero sobre todo con pasión y amor por nuestro país. Así que gracias, colegas, por la oportunidad de encontrarnos y de soñar y de trabajar juntos en la construcción del mejor escenario posible, del mejor México posible
que puede y debe ser. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias al testimonio de todos los que aquí hablaron. Somos 90, no podemos hablar todo, pero en representación de todos los que hemos participado en estas 6 sesiones, les agradecemos su presencia. Yo sí me gustaría decirles que sí nos tenemos que ir con una pregunta todos y trabajarla y respondérnosla todos los días. ¿Qué podemos hacer distinto cada uno en lo personal para cambiar la realidad del país? Ya muchos lo dijeron, pero creo que el resto lo tendríamos que seguir practicando. Hay que aprender a escucharnos y empezar a hacer las cosas diferente. Cada persona, todos los días, en todos los ámbitos, tomarnos en cuenta, ser responsables en cada cosa que hacemos, ceder y poner atención en el gran valor de lo que esto significa. Bueno, pues desde su experiencia en la construcción del diálogo democrático, queremos agradecer la presencia en este evento del doctor José Goldenberg. Y al mismo tiempo queremos pedirle que comparta una reflexión sobre Méxicos Posibles. Gracias. Muy buenos días. En primerísimo lugar, gracias a los organizadores por permitirme hacer uso de la palabra. Felicidades a los promotores de México Posible, felicidades a tu trabajo y felicidades por los horizontes que abren. Voy a leer unas notas y seguramente repetiré algunos de los asuntos que ya se han tratado, pero no quiero improvisar. 2 ideas me gustaría destacar del esfuerzo colectivo por construir los escenarios de los Méxicos Posibles. 1, el futuro no está escrito y será fruto de lo que hagamos o dejemos de hacer. Y 2, personas de diferentes condiciones e idearios pueden eventualmente trabajar unidos por objetivos específicos. En efecto, no existe ley alguna de la historia que nos condene a que en el año 2030 estemos mejor o peor. Ambas opciones son posibles y sus matices y pliegues infinitos. El futuro se construye por acción u omisión y es el producto de lógicas y apuestas que pueden ser encontradas o colaborativas. Es precisamente porque existen razones diversas, intereses enfrentados, visiones distintas, por las que no es sencillo vislumbrar el futuro. Pero es por ello que vale la pena preguntarse si es posible y si somos capaces de forjar proyectos conjuntos, benéficos para todos y no solo para una fracción de la sociedad. El futuro se edifica a partir de hoy. No será una aparición y no es una condena. Puede ser modelado por la inercia, por el estira y afloja de los principales actores, por decisiones y políticas fragmentadas e inarmónicas, o eventualmente puede trazarse una especie de ruta de navegación que conduzca a un puerto determinado, de tal suerte que pensar en él no es un ejercicio baladí, sino una necesidad y una obligación, a partir de lo cual podremos asumir que más nos vale poner manos a la obra en lo que sin duda debe ser una tarea colectiva. El futuro, suele decirse, está por verse, pero podemos asumirlo como algo que sucederá independientemente de lo que hagamos o, por el contrario, intentar incidir en él. Para tratar los Méxicos Posibles, sus promotores invitaron a dialogar con intensidad e intención a un grupo expresivo del país masivo, plural, desigual y contrahecho que habitamos. Convocaron a ciudadanos de diferentes extracciones y distintas orientaciones políticas para intentar construir un diagnóstico y los varios futuros potenciales que se vislumbran para México. Y la primera pregunta que surge es: ¿esa diversidad de sensibilidades, puntos de vista, intereses, biografías, situaciones, puede lograr forjar un dictamen común? ¿Esa convergencia de lo diverso puede llegar a acuerdos? Bueno,
creo que el resultado lo tenemos ante nosotros. Constatar que existe una diversidad de intereses no es difícil. Ilustrar la coexistencia de distintas ideologías tampoco. Pero ello determina que no se puedan fraguar acuerdos en lo fundamental. Esa es la apuesta de los proponentes de los Méxicos posibles. Y creo, con ellos, que es posible. No otra cosa es la que visibiliza la presencia de regímenes democráticos. La democracia como fórmula de gobierno vive porque reconoce que en la sociedad coexisten idearios, pulsiones y proyectos diversos. Pero a diferencia de los autoritarismos que quieren alinear a la sociedad bajo el manto de una sola ideología, organización y designio, en democracia se reconoce que la riqueza de una sociedad está dada por su diversidad política e ideológica y que esa diversidad reclama y requiere un marco para su expresión, recreación, coexistencia y competencia civilizada. La democracia es así un marco, una edificación civilizatoria que permite la convivencia pacífica y regulada de la diversidad política. No pretende exorcizarla, sino ofrecerle un cauce. No desea una sociedad homogénea en sus creencias y propósitos, sino labrar una fórmula para que los mismos puedan desplegarse bajo normas de respeto mutuo y con procedimientos que al final permiten construir gobiernos y legislativos legítimos en los cuales puede reproducirse la diversidad de opciones. Es decir, la democracia supone la pluralidad, pero no trata de expulsarla, sino que intenta ofrecerle un conducto institucional, insisto, para su expresión y recreación. De igual manera, creo, el esfuerzo que hoy se presenta no intenta borrar las diferencias ni maquillar las tensiones, sino pretende la construcción de un basamento, ya se dijo, de un piso común que eventualmente puede incluso hacer más productiva la recreación de las propuestas particulares. Y a través del diálogo encontraron, también ya se dijo, 3 asignaturas que pueden y deben generar convergencias en esa constelación de apuestas, ventajas, proyectos, credos a la que llamamos México. Se trata de 3 I: ilegalidad, inequidad e inseguridad. 3 asuntos que marcan nuestras relaciones y las vuelven tensas, improductivas, polarizadas. Si ese tridente se convirtiera en su contrario, legalidad, equidad y seguridad, México sería otro. Puede ser la plataforma para una democracia más robusta, una convivencia menos difícil y un futuro mejor para todos. Es decir, un escenario para que la diversidad pueda convivir y competir en mejores condiciones, un suelo capaz de producir la cohesión social necesaria para temperar la aguda polarización de nuestras relaciones sociales y un espacio en que las condiciones materiales y culturales de vida puedan ir mejorando. Permítanme unas breves palabras sobre cada uno de los temas que los autores de México Posibles ponen en la mesa de debates. Ilegalidad. Una aspiración fundamental en los sistemas democráticos es alcanzar que toda actividad pública y los litigios entre particulares y entre estos y las instituciones del Estado sean resueltos bajo el imperio de la ley. Por desgracia, todos sabemos que en demasiados casos no son las normas las que modulan diversas actividades y que no es extraño observar cómo el que tiene más saliva traga más pinole, es decir, que la ley del más fuerte es la que acaba imponiéndose, convirtiendo en un deber ser inalcanzable a leyes y reglamentos. Ello no solo produce y reproduce tensiones, sino que impide generar certezas y rutinas que supuestamente deben facilitar la vida. Inequidad. La inequidad es la falla estructural de nuestra convivencia. No es un asunto de hoy, atraviesa toda la historia del país y aún antes de que México fuera México, la abismal desigualdad modelaba las relaciones sociales.
Quizá por ello no existen los resortes suficientes para asumirla como lo que es, un problema que impacta la vida en común. Y en el año 2004, en el momento de mayor júbilo en América Latina por el restablecimiento o edificación de sistemas democráticos, el PNUD se preguntaba y nos preguntaba: ¿cuánta pobreza y cuánta desigualdad podrá soportar la reproducción de nuestros sistemas democráticos? Por su parte, la CEPAL ha insistido en la necesidad de políticas tendientes a construir cohesión social como un piso necesario para la concordia y el propio litigio democrático. Inseguridad. En los últimos 10 años hemos observado y resentido cómo una espiral de violencia e inseguridad crece entre nosotros. El número de muertos, desaparecidos, de familias destrozadas, de zonas en las cuales la delincuencia se ha enseñoreado, son expresiones de una crisis de seguridad que inyecta altas dosis de zozobra y miedo. Miles de familias han resentido esa situación, pero incluso aquellas que no han sido sacudidas directamente por la violencia, viven o sobreviven con la sombra de la misma, lo que hace que la existencia sea más miserable e intranquila. En suma, si nuestro país fuera capaz de revertir esas realidades, en efecto, en 2030 podríamos habitar otro México, legal, equitativo y seguro. Muchas gracias. Agradecemos al doctor José Goldenberg sus palabras y quisiéramos ir pensando en el cierre, porque las señales del corazón dan alegría a vivir y no a sobrevivir, porque los pensamientos para construir una patria grande pasan por un México en paz, con justicia y dignidad. Un día llegamos un grupo de personas a un encuentro y nos fuimos vistiendo de a poco en poco con los mantos de todos, sus tejidos, los tejidos de dolor, de rabia, de diferencia e indiferencia, pero también de alegría, de compartir alteridad, de una locura inmensa por salvar de lo peor a nuestro México. Pues hoy tenemos la oportunidad de decirle a este pueblo, a esta gran nación pluricultural, que hay un grupo de locas y locos, de brujas y brujos, de técnicos y rudos, que podemos dialogar y queremos construir un mejor México para esa generación que se nos escapa de las manos y nos pide a gritos dignidad. Muchas gracias, Carlos, y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos sentimos muy honrados, de verdad, que hayan llegado todos tan temprano y han estado tan quietitos escuchándonos. Un honor ser parte de Méxicos Posibles. Gracias. Este foro está abierto para todos y todas. No necesitamos bastante de su ayuda para mantenerlo y crecerlo. Millones de personas quieren vivir, queremos vivir en el mejor México posible. El futuro de México no está escrito. Somos corresponsables de construirlo. Y ya no tenemos tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Muchísimas gracias a todos. Poesía, música y danza, nuestro México tendrá. México tendrá música y esperanza, allá arriba, allá arriba.
arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo le canto la bamba, yo le canto la bamba con sentimiento porque lleva a la gente, porque lleva a la gente un gran alimento y arriba y arriba, ay arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Tierra mía no tiene igual, canto con alegría para sanar, ay arriba y arriba, ay arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, ni lo seré, ni lo seré, ni lo seré. Compromiso es de todos, compromisos de todos, es de que aún hay esperanza, que aún hay esperanza para crecer, arriba y arriba, arriba y arriba y arriba van, como las palomitas, volando van, volando van, volando van. Con un gran talento y sabiduría vamos por el camino de la alegría y arriba y arriba, arriba, ay arriba y arriba, arriba iré. Yo no soy marinero, pero seré, pero seré, pero seré. Te pido de corazón que se acabe la bamba, que se acabe la bamba, en otro son, ay arriba y arriba, ay arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Gracias. Muchas gracias. Somos el grupo Los Vegas para un México posible. Son jarocho tradicional, gracias.